Vale, pues bueno, en primer lugar, quería agradecerte, Rafael, esta oportunidad de, bueno, la oportunidad a mí de hablar de este tema, bueno, que yo todo lo que sé hablar de caballos y demás, pues estoy encantado y además también quería agradecerte esta iniciativa, pues que nos permite de vez en cuando juntarnos y hablar de lo que nos gusta, que son los caballos de carreras. Así que, bueno, pues muchas gracias por doble motivo. Y además hoy que estamos en un día, pues yo creo que para todos bastante especial, que ya por fin, después de todo este tiempo, pues parece que la situación poco a poco volvemos a la normalidad y dentro de esa nueva normalidad que tanto se habla, pues por fin hemos podido disfrutar otra vez de carreras de caballos, aunque sea online, pero bueno, todo con las ganas que teníamos, seguro que las hemos disfrutado mucho. Perdona Y que no te lo he como dicho, pero te quería agradecer también que no lo he dicho, pero te quería agradecer tu tiempo, pues eso, para los que son nuevos, bueno, Conferracing ha sido creado justamente para estas cosas, ¿no? Para que profesionales, los mejores profesionales de la industria del turfo que puedan tocar alguna rama, pues puedan compartir su conocimiento con nosotros. Así que, Óscar, gracias por estar aquí. nada, como te he dicho antes, un placer. Todo lo que sea hablar de caballos, para mí, yo estoy encantado de participar y de poder aportar lo poco que pueda, pues poder aportarlo. Yo encantado. Muchas gracias. Y bueno, pues como decía Rafael en su presentación, lo que yo voy a hacer es hablar un poquito del gen de la miostatina, que es un gen que se ha descubierto, que se identificó, bueno, se identificó ya hace bastantes años, pero en el caso concreto de los caballos de carreras, se ha visto que la información del gen de la miostatina pues influye mucho en la predisposición genética a la distancia en el pura sanguíneo. Y la idea de esta charla es no solo hablar de aspectos genéticos, sino que voy a intentar dar una visión un poquito global, más centrada en los aspectos genéticos, porque es lo que es mi rama de especialización, que en otros aspectos, pero sí tener una idea global de lo que supone este gen y qué influencia tiene en lo que sería la predisposición a la distancia en el pura sanguíneo. Antes de empezar, sí que me gustaría, porque voy a utilizar en algunos momentos terminología genética, pues que podemos conocer o podemos desconocer. Entonces, por recordar un poco esta terminología y así el que no la conozca, que no se pierda a lo largo de la charla, voy a tener un par de diapositivas donde voy a hacer un resumen muy breve de algunos términos que como digo, voy a utilizar a lo largo de la charla. Bueno, pues desde un punto de vista genético, cuando hablamos del genoma, nos referimos a la totalidad del material hereditario, a la totalidad del ADN que tiene un individuo. Y este ADN lo encontramos dentro de las células en dos localizaciones distintas. Una sería en las mitocondrias. Dentro de las mitocondrias se encuentra el ADN mitocondrial, que tiene una característica, una particularidad, y es que se hereda exclusivamente vía materna. Y luego tenemos el ADN que está localizado en el núcleo de las células. Este ADN que está localizado en el núcleo de las células, pues se organiza, tiene distintas estructuras en las que se puede organizar, pero yo creo que todos conocemos los cromosomas, hemos oído hablar de los cromosomas, que sería pues uno de esos niveles de organización que tiene el ADN dentro del núcleo. Estos cromosomas, en el caso del caballo de carreras, en el caso de los mamíferos, pues se van a caracterizar porque tenemos pares de cromosomas. Somos organismos diploides. De cada cromosoma tenemos dos copias, una heredada vía materna y la otra heredada vía paterna. Aquí tenéis lo que sería una representación de los cromosomas del caballo. Tiene 31 pares de cromosomas no sexuales y el par de cromosomas sexual, en este caso, sería un macho, al ser X. Como os decía, somos diploides, de cada cromosoma tenemos pares, uno heredado vía paterna, otro heredado vía materna. Por lo tanto, del ADN que nosotros tenemos o que heredamos, el ADN mitocondrial se hereda vía materna, su tamaño es muy pequeñito, aproximadamente 10-12 mil bases, 10-12 mil nucleótidos, y el ADN nuclear, el que se organiza formando cromosomas, pues tiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases, es la media en un organismo eucariota, o sea que es bastante grande. La mitad vendría de la herencia paterna y la mitad vendría de la herencia materna. Por lo tanto, desde un punto de vista genético,
pues nosotros siempre decimos que tanto el padre como la madre tienen la misma influencia desde un punto de vista genético en lo que sería el descendiente. Si nosotros nos fijamos en un par de cromosomas, aquí hago una pequeña representación de un par de cromosomas, el que sea, en estos cromosomas, pues lo que van a tener es una secuencia de nucleótidos, de adenina, guanina, citosina y timina, que son los nucleótidos que forman el ADN. Bueno, pues en estos cromosomas vamos a encontrar una serie de estructuras que son los genes. Los genes se van a caracterizar porque es una secuencia de ADN que va a dar lugar, se van a expresar dando lugar a una proteína y que esta proteína interviene en distintas rutas metabólicas en las que sea y va a dar lugar a un fenotipo. Por lo tanto, un gen que es una secuencia de nucleótidos se expresa dando lugar a una secuencia de aminoácidos que sería la proteína. Esta secuencia de aminoácidos tiene relación directa con la secuencia de nucleótidos y esta proteína pues interviene en unas rutas metabólicas que hace que pues, el caballo tenga el color de la capa que tenga, el peso, la altura o las características que sean. Como somos diploides, como tenemos pares de cromosomas, quiere decir que de cada gen tenemos 2 copias. Por lo tanto, si tenemos 2 copias de cada gen, aquí los genes los he representado pues, con un cuadradito rojo. Si de cada gen tenemos 2 copias, uno heredado vía materna y el otro heredado vía paterna, lo que puede suceder es que la información que tenga un individuo en ambos genes puede ser la misma o puede ser distinta. Un caballo en un gen puede tener la información para tener puede tener para el gen del color de la capa, tener capa castaña en ambos genes, o en uno tener capa castaña y en el otro tener capa torda. La información en los 2 genes, en las copias de ese gen, puede ser igual o distinta. Si es la misma, se dice que el individuo es homocigoto, y si es distinta, se dice que el individuo es heterocigoto. Que el individuo sea heterocigoto implica que la secuencia de nucleótidos varía de alguna manera. O sea, aquí pongo, por ejemplo, lo que sería la secuencia de un gen y de la copia de ese gen. La secuencia es la misma, excepto en una posición que aquí hay una adenina y aquí hay una timina. Eso hace pues, que este individuo sea heterocigoto, tiene distinta información en las 2 copias y te da lugar a 2 proteínas distintas que intervendrán en el proceso metabólico que sea y darán el fenotipo que sea. Bueno, simplemente decir que del ADN que tenemos, no solo que tiene el caballo de carrera, sino que tenemos todos los mamíferos, de esos 3.000 millones de pares de bases, solo un 25% son genes, se expresan en proteínas. El 75% restante es el ADN extragénico. Bueno, esto es un poco, como decía, el empezar un poco por recordar algunas ideas y el que no lo sepa, pues que cuando yo me refiero a estos términos, que no se pierda a lo largo de la charla. El gen de la miostatina se caracteriza porque es un gen que interviene en la diferenciación y en el crecimiento muscular. Este es el gen que interviene en la predisposición a la distancia en los caballos de carreras, pero este gen que se descubrió ya hace bastante tiempo, su función fundamental es diferenciación y crecimiento muscular, interviene en esos procesos. Hay que recordar que existen fundamentalmente 3 tipos de fibras musculares, las tipo 1 que se denominan lentas o rojas, que son aquellas que otorgan resistencia, son aquellas que son poco explosivas pero muy resistentes, su funcionamiento fundamentalmente es aeróbico. Luego existen las fibras musculares tipo 2, que serían un poco como las contrarias a las tipo 1, son también denominadas rápidas o blancas, son muy explosivas pero muy limitadas, o sea, generan una gran fuerza en muy poco tiempo porque no lo pueden mantener a lo largo del tiempo, su funcionamiento es anaeróbico, y luego tenemos el tipo 2A, que sería un intermedio entre las fibras lentas y las fibras rápidas. Estos serían las fibras musculares. El gen de la miostatina se descubrió hace mucho tiempo, se tenía conocimiento de este gen y a finales del siglo pasado se describió por primera vez que una alteración de este gen, del gen de la miostatina, en ratones generaba una hipertrofia muscular. La alteración de este gen daba lugar a una proteína anómala y como esta proteína interviene en la diferenciación y el crecimiento muscular, daba lugar a un desarrollo muscular exagerado. Este sería el ratón de aquí de la derecha, el que tiene el gen de la miostatina alterado, que da lugar a una hipertrofia muscular.
Pocos meses después se describió el mismo efecto en el ganado bovino. Aquí tenemos un animal que tiene la miostatina alterada, hipertrofia muscular, un animal de la misma raza, sin hipertrofia muscular, con la miostatina normal. Y pues como 10 años más tarde se describió también en perros que tiene una influencia la alteración de este gen en el desarrollo muscular. En el caso de los caballos se han descrito distintos polimorfismos, pero o distintas mutaciones, pero estas mutaciones no generan un desarrollo muscular exagerado como podemos ver aquí en ratones, en vacas o en perros. Ojo, desarrollo muscular exagerado, pero completamente compatible con la vida. O sea, los animales hipertróficos no tienen ningún problema a nivel de viabilidad. Pero en el caso de los caballos, como decía, se han descrito distintas mutaciones que en ningún caso generan lo que es un desarrollo muscular exagerado, sino que intervienen en otros procesos musculares, como vamos a ver ahora. Fundamentalmente, yo me voy a referir a dos mutaciones fundamentales, que son las que están asociadas a la predisposición a la predisposición genética a la distancia. Esto sería como una especie de representación del gen. No voy a entrar mucho en las distintas partes porque no tiene sentido. Simplemente quería recalcar pues, las variaciones de las que yo voy a hablar. Dentro de lo que sería el gen, se ha descrito una variación que es la que aparece aquí, que es una C o una T. Eso sería pues, el nucleótido citosina, el nucleótido timina. En esta posición determinada, un individuo puede tener citosina o puede tener timina. Existen dos variantes, C o T. Y además de eso, existe otra variante que está antes del gen. Bueno, pues esta flecha nos indicaría lo que sería el inicio del gen. Pues existe otra variante que se ha descrito, otra mutación, que es un SINE, es una típica secuencia en genética bastante conocida, que simplemente, en este caso, la variación que hay es un individuo que no tiene esa secuencia insertada antes del gen, o un individuo que tiene este SINE, que simplemente es una secuencia de nucleótidos que está insertada antes del gen. Luego, dos polimorfismos o dos mutaciones fundamentales, tener C o T en esta posición, o tener esta inserción o no tenerla en esta posición. Aquí tendríamos todas las combinaciones posibles de esas mutaciones. Pero en realidad en los caballos, de estas 4 combinaciones posibles, fundamentalmente se han encontrado estas dos. Tenemos una combinación en donde aquí hay una timina y que en el gen no existe esa inserción del SINE, y tenemos una combinación donde aquí existe una citosina y antes del gen existe esa inserción. Luego, fundamentalmente, existen estos dos alelos. Yo, por motivos que es más sencillo, me voy a referir a la mutación CT, que sería el cambio de citosina por timina, aunque ya sabemos que la C lleva asociado esto aquí. Esa inserción la lleva asociada en esa posición que está antes del C. Bueno, pues en el caso de los caballos, hace ya aproximadamente unos 10 años, lo que hicieron fue analizar ese polimorfismo CT SINE no SINE en el Reino Unido, en caballos que habían participado en carreras, en las principales carreras. O sea, metieron carreras de grupo 3, grupo 2 y grupo 1. Y analizaron la información que llevaban para esa mutación de estos caballos que habían ganado las carreras principales. Y las distancias, bueno, pues las clasificaron en esto que veis aquí. La S sería de sprint hasta 1.300 metros, esto sería la milla hasta 1.900, esta distancia de aquí son las intermedias hasta 2.100, long hasta 2.700 y esto sería extended de 2.700 para arriba. Bueno, más o menos esta sería la escala de distancias, y aquí lo que ellos vieron fue, bueno, pues vamos a ver, dentro de las carreras que se han corrido hasta 1.300 metros, carreras de grupo, ¿qué genotipo para ese alelo que acabamos de ver o esas mutaciones que acabamos de ver en el gen de la miostatina llevaban los caballos que ganaron esas carreras? Y entonces lo que vieron fue pues, que hasta 1.300 metros aparece aquí que los caballos que tienen CC pues ganaron el 75, más o menos en torno al 80% de las carreras que de grupo de hasta 1.300 metros. Los caballos heterocigotos que en un alelo, en un cromosoma tenían citosina y en el otro timina, pues no llegaron al 10%,
Y los caballos que tenían timina en los dos cromosomas, pues no ganaron ninguna de carreras de velocidad pura de hasta 1.300 metros. Lo que podemos ver aquí, esa es la interpretación de esta gráfica, lo que podemos ver aquí es que si nos fijamos en las carreras de velocidad pura, fundamentalmente son los caballos homocigoto-citosina los que ganaron esas carreras. Si ya me voy a carreras de 7-8 furlongs, estamos hablando aproximadamente de 1.400-1.600 metros, el porcentaje de caballos con genotipo homocigoto-citosina disminuye claramente al 20% y los que son heterocigotos suben hasta situarse aproximadamente en un 40%. Y el resto serían los tete, que antes no habían ganado ninguna, pues aquí empiezan a ganar. Y así sucesivamente con el resto de las distancias. ¿Qué es lo que estamos observando? Pues que los caballos que tienen el alelocitosina en los dos cromosomas fundamentalmente ganan carreras de distancias cortas. Los caballos que son heterocigotos, un alelo en un cromosoma y otro en el otro, pues vemos que fundamentalmente estamos hablando de distancias intermedias, mientras que los caballos que son homocigotos timina, vemos que son los que ganan las carreras de distancias largas y en carreras intermedias, en distancias intermedias lo que estamos viendo es que a medida que se va aumentando la distancia, pues el porcentaje va subiendo. Este porcentaje de caballos que ganan esas carreras va subiendo. Aquí en esta imagen de aquí os pongo lo mismo, pero con colores de fondo para que se vea más claramente. Aquí vemos que el azul serían los velocistas, el verde serían los fondistas y el rojo serían los heterocigotos, los de distancias intermedias. Y entonces aquí lo que se observa es que es verdad que entre los fondistas y los heterocigotos pues hay una zona en la que solapan, por así decirlo, tanto unos como otros están obteniendo muy buenos resultados. Para acabar de confirmar que este polimorfismo, esta variación citosina-timina, verdaderamente tiene influencias sobre la distancia, lo que hicieron fue analizar el genotipo, la información que portan los caballos que ganaban las carreras de vallas, que como todos sabemos son de distancia bastante larga, y entonces vemos aquí que ninguno era homocigoto-citosina, que es el que da velocidad. Aproximadamente un 30% eran heterocigotos y aproximadamente un 70% eran homocigotos timina, que es el que da una mayor predisposición a la distancia. Y para acabar de confirmar esto, lo que hicieron, además de analizar muestras del pura sangre inglés, que serían las que vemos aquí en color ámbar, el homocigoto velocista, intermedio, fondista, lo que hicieron fue analizar muestras de animales de pura raza árabe, ya que estos intervienen en carreras, no sé, para nosotros hablar de 4.000 metros ya es fondo, para un árabe 4.000 metros casi es un sprint, porque te pueden correr carreras de 20, 25, 30 y hasta 40 kilómetros. Entonces lo que vieron es que los árabes fundamentalmente casi el 100% eran homocigotos timina. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo aquí es que en función de la información que lleve el animal para este gen, analizando una posición concreta, podemos tener una idea de cuál sería la distancia en la que ese caballo va a va a expresar mejor su potencial para competir en carreras. El hecho de que te salga un caballo homocigoto velocista no quiere decir que tu caballo vaya a ser muy bueno y que vaya a ganar las mejores carreras de velocidad. Lo que quiere decir es que ese caballo tiene una mayor predisposición para las distancias cortas y es donde va a poder pues, expresar su máximo potencial en las carreras de caballos. Una duda que surge a la vista de esto es ver un poco dónde está el límite entre un genotipo y otro. ¿Dónde establecemos las diferencias entre el intermedio, el fondista, el velocista, esas diferencias a nivel de distancia? Bueno, pues en un estudio que se ha hecho relativamente hace poco tiempo, el año pasado, desde principios del año pasado, lo que hicieron fue también sobre carreras de grupo y aquí también incluyeron carreras de listed y grupo, analizaron la información que tenían los animales para este polimorfismo, para esta mutación, y lo que hicieron fue pues, ver los caballos entre los caballos citosina, qué frecuencia de caballos que tenían este genotipo
pues habían ganado las carreras principales entre 1.000 y 1.200 metros, de 1.002 a 1.004, 1.004 a 1.006, 1.006 a 1.008 y así sucesivamente hasta más de 3.000 metros. Bueno, pues lo que vieron, o lo que mostró este artículo, lo que muestra, es que se ve claramente que de 1.000 hasta 1.600 metros, si yo comparo los velocistas, los intermedios y los fondistas, que serían los TT, pues vemos que los homocigotos citosina, los homocigotos velocistas, son los que en porcentaje más carreras ganan de grupo de Listed en estas distancias. ¿Qué sucede a partir de los 1.600 metros? Pues que a partir de los 1.600 metros aquí ya se produce un cambio. Se produce un cambio porque hasta aquí el mayor porcentaje siempre era el de homocigoto citosina y a partir de aquí vemos que el heterocigoto, el CT, ya tiene un mayor porcentaje que en el caso del homocigoto citosina. Se ve claramente que el velocista, a medida que va subiendo que vamos aumentando la distancia, el porcentaje de ganadores con ese genotipo va disminuyendo muy claramente. Al contrario de lo que sucede con el heterocigoto, a medida que aumenta la distancia, lo que va haciendo es que va subiendo ese porcentaje. En el caso del TT, pues vemos que tiene porcentajes relativamente bajos. Aquí, pues una situación en donde el 20% un 20% de caballos que tenían el genotipo TT ganaron entre 1.800 y 2.000 metros, pero si nos vamos a las distancias superiores a 2.200 metros, aquí se observa claramente cómo es los homocigoto timina, los que claramente tienen un porcentaje superior al resto. Por lo tanto, dentro de lo complicado que sería establecer un límite de distancias, podríamos decir que el homocigoto citosina puede obtener sus mejores resultados hasta 1.600 metros, el heterocigoto en torno a 1.600 hasta los 2.000, 2.200 metros y a partir de 2.200 metros para adelante el homocigoto timina. Aquí lo que podéis ver es, en ese mismo artículo, lo que hicieron fue calcular la distancia media de lo que serían las victorias de los caballos, homocigoto citosina, heterocigoto o homocigoto timina. Ay, perdón, que se me han ido varias diapositivas. Dividiendo los velocistas, los heterocigotos y los homocigotos fondistas, en lo que sería velocista corto, velocista largo, intermedio corto, intermedio largo, fondista corto, fondista largo. Y más o menos lo que ve la distancia media en lo que serían las victorias en carreras de grupos, vieron que los homocigotos cortos, la media son en torno a 1.300 metros, un poco más de 1.400, los homocigotos velocistas largos. Los heterocigotos pues estarían en torno a 1.700 hasta los 2.000 metros aproximadamente y los homocigotos fondistas de 2.100 para arriba. Esto más o menos nos daría una idea de las mejores distancias para cada uno de los genotipos, de las posibles informaciones que podemos tener. Ojo, esto, como vemos aquí en esta imagen, sujeto a cierta variabilidad que hay. ¿De acuerdo? Aquí tenemos caballos TT que han ganado una carrera que son fondistas, que han ganado carreras de grupo de Listed entre 1.000 y 1.200 metros. Habría que ver un poco qué tipo de caballos son esos, qué características y demás, pero lo que sí vemos es que esto es un hecho pues que podríamos decir completamente circunstancial o eventual. En esta imagen de aquí, la pongo porque os quería simplemente mostrar cómo de frecuentes son los distintos genotipos en función de distintas áreas geográficas que tienen mucho que ver con lo que sería cómo está organizado el mundo de las carreras de caballos. El morado oscuro serían los velocistas, el azul claro serían los intermedios y el marrón serían los fondistas. Esto sería en Australia. En Australia vemos que tanto velocistas como intermedios más o menos pues están a la par, muy perjudicados, bueno, muy perjudicados no, muy por debajo están los homocigotos fondistas y esta sería una situación que nos encontramos que es bastante similar en Europa. Esta sería los resultados de Europa, esto sería Norteamérica y esto sería Sudáfrica, que vemos que tienen una distribución relativamente similar, donde los intermedios, pues vemos aquí que son más del 50%, mientras los velocistas, estarían un poquito por debajo del 30% y los fondistas serían los que se ven más o que tendrían una frecuencia mucho más baja.
En el caso de España, por análisis que hemos hecho a través de la Asociación de Criadores y con el Laboratorio de Genética de la Facultad de Veterinaria, aquí tenemos algunos resultados. El número de muestras no es muy elevado. Aquí tenemos algunos resultados que ya pues, hemos presentado en algunos sitios. Y aquí, en esta imagen, lo que vemos es el porcentaje de victorias. En esta imagen de aquí. Perdón, que se me ha vuelto a ir. Este serían victorias y aquí tendríamos en distancias menores a 1500 metros, de tal manera que el gris es el velocista, el marrón es el intermedio y el azul es el fondista. Perdón, porque he mezclado aquí un poco los colores. Lo que vemos pues es que básicamente lo mismo que hemos visto en los artículos que he comentado antes, pues es lo que estamos viendo en España. La velocidad, fundamentalmente, tenemos el homocigoto citosina, el homocigoto velocidad. En las distancias intermedias, pues el genotipo intermedio, y en las distancias más largas es donde aparecen ya con una mayor evidencia los fondistas. Esto, como es un rango de distancia relativamente corto, 1500, de 1500 a 2000 y mayores de 2000, lo que tengo aquí es lo mismo, pero con unas distancias un poquito más, con un rango un poquito más amplias, porque aquí se ve claramente que en España, en las carreras por debajo de 1300 metros, fundamentalmente son los velocistas las que la ganan. Mientras que en carreras superiores a 2700 metros, solo son los homocigotos fondistas los que han ganado esas carreras. Las situaciones intermedias, pues vemos que fundamentalmente, pues entre 1900 y 2100 metros, pues fundamentalmente tenemos el genotipo heterocigoto. O sea, que vemos que más o menos lo mismo que estamos observando en otros países, pues es lo que tenemos aquí en España. ¿Qué implicación tiene esto a nivel muscular? Pues a nivel muscular, la implicación que tiene esta alteración de la miostatina, lo que se ha visto es que las fibras de tipo 1, lentas, rojas, de poca fuerza, de poca explosividad, pero de mucha resistencia, fundamentalmente o son más frecuentes en los homocigotos timina. En esta gráfica vemos las fibras, la proporción de fibras tipo 1 en el homocigoto fondista, heterocigoto, homocigoto velocista, y este puntito negro sería la media. Luego, la media de los homocigotos fondista para la fibra tipo 1 o la frecuencia media. La frecuencia media es superior al del heterocigoto o al del homocigoto velocista. Si yo me voy a las del tipo 2B, que son las rápidas, muy explosivas, pero muy limitadas en el tiempo, lo que vemos aquí es que el homocigoto citosina es el que tiene la frecuencia más alta de estas fibras. Mientras que en una situación las fibras 2A, que serían las intermedias entre las muy explosivas y las poco explosivas, pues lo que vemos es que el heterocigoto es el que tiene la frecuencia más alta de este tipo de fibras. O sea, que esta predisposición genética que nosotros vemos por cambios en el gen, realmente lo que en el fenotipo que está influyendo es en la proporción de fibras musculares de los músculos del animal. Y hay unas fibras musculares que predisponen más a la velocidad, como serían las tipo 2B, y otras que predisponen más al fondo, como serían las tipo 1. Todo esto que nos lleva a que las aplicaciones que nosotros podemos obtener de esto son varias. O sea, se pueden obtener muchas aplicaciones. En primer lugar, la primera sería el diseñar cruces. Diseñar cruces de tal manera que si yo sé la información que tiene un semental y la información que tiene la yegua de cría para este gen, yo puedo establecer cruces que maximicen la probabilidad de obtener la predisposición o el genotipo que a mí me interese. Yo quiero un velocista, pues hago cruces para maximizar la probabilidad de obtener un individuo velocista. Fondista, pues lo mismo. Y en este cuadro lo que presento pues son las distintas posibilidades que hay. Aquí tenemos que si aquí, por ejemplo, tenemos una yegua que es citosina, si lo cruzo con un semental que tiene esta información, esta o esta, pues voy a obtener estos descendientes. De tal manera que si ahora lo que tengo es un heterocigoto, pues si lo cruzo con un semental que es homocigoto velocista, voy a obtener descendientes de estos dos tipos. Si lo cruzo con un homocigoto velocista, descendientes de estos dos tipos con estas frecuencias. Y si lo cruzo con un heterocigoto, obtengo
descendientes de este tipo. Me voy a detener solo en esto para hacer, yo creo que esto puede también dar una idea de la utilidad que puede tener esto. Imaginaros que yo cruzo dos caballos que son heterocigotos. Los caballos heterocigotos pueden mostrar una predisposición mayor, o hemos visto que sus resultados entre 1800 2000 metros obtienen resultados muy buenos, 2000, 2100. Imaginaros que yo tengo un caballo, una yegua que me están dando muy buenos resultados en 2000, 2200 metros. Si los cruzo y son heterocigotos, de ese cruce, el 25% de los descendientes tienen una mayor predisposición a las distancias cortas, a pesar de que sus padres tenieron muy buenos resultados en 2200 metros. Un 25% a distancias largas, a priori superiores a 2200. Nos extrañaría menos en este caso. Y la mitad heterocigotos, pero ojo, un 25% nos puede dar un resultado completamente distinto a lo que nosotros a priori obtenemos por los resultados o prevemos por los resultados en competición. Y por último, pues si cruzo un homocigoto timina, pues lo que podemos obtener en función de la información que lleve el semental es esto que veis aquí, ¿de acuerdo? O sea que esta sería una posible ventaja. Planificar cruces con el objetivo de maximizar la probabilidad de obtener el descendiente que a mí me interesa. Otra ventaja, caballos que están en entrenamiento. En entrenamiento, caballos que están en la finca, foals o yearlings, o sea, a cualquier edad, simplemente con un mechón de pelos es suficiente para hacer esta prueba. Y desde el momento del nacimiento yo ya sé el genotipo que tiene el individuo. Por lo tanto, yo ya sé en qué distancias a priori ese individuo va a obtener unos mejores resultados, lo cual esa información puede ser muy interesante para el preparador, para el planificar los entrenamientos, para a la vista del programa de carreras, planificar cuál va a ser la ruta de ese caballo. O sea que aplicaciones, todas aquellas que yo comento estas dos, porque yo creo que son las más evidentes, pero todas aquellas que se os puedan ocurrir en donde tenga interés el saber cuál es la predisposición de mi caballo para correr velocidad, para correr fondo, para correr distancias intermedias. Y ya, por último, para acabar con el gen de la velocidad, con el gen de la miostatina, algo simplemente esto es un poco a nivel de curiosidad, porque ya os comentaba al principio de la charla que quería enfocar esto desde distintos puntos de vista. Y otro aspecto que nos podemos plantear nosotros es, bueno, hemos visto que tenemos dos posibles informaciones, la citosina o la timina. Una de esas dos informaciones sería el alelo ancestral, sería la información original. De esa información original, de repente hubo una mutación y esa mutación generó, pues, esta segunda alternativa. Pero nosotros, a priori, con la información que yo os voy a ir dando información para que veáis cómo se fue descubriendo todo esto, a priori, pues vamos a partir de una situación en la que decimos que, pues, no tenemos ni idea. ¿Qué alelo fue el original? ¿El alelo citosina, que es el que da velocidad, o el alelo timina, que es el que da fondo? No tenemos ni idea. Bueno, pues en un estudio también relativamente reciente lo que hicieron fue genotipar diferentes razas y diferentes especies de équidos para este polimorfismo. Lo que observaron fue que en burros, por ejemplo, al genotipar burros vemos que el alelo citosina, su frecuencia es 0 y todos son homocigoto timina. Cebras, el alelo citosina 0, no tienen alelo citosina y todos son homocigotos timinas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si ya el burro y la cebra sabemos que a nivel de ancestros comparten una misma línea con los caballos, un mismo origen que en algún momento se separó, pues aquí ya lo que estamos viendo es que esos ancestros originales o esos ancestros que nosotros hemos tenido, que han tenido los caballos, pues no tenían el alelo citosina. Si nosotros nos vamos aquí, por ejemplo, al quarter horse, en el quarter horse lo que nosotros vemos es, bueno, pues este está seleccionado fundamentalmente para velocidad, sucede todo lo contrario a lo que estamos viendo aquí. La frecuencia del alelo citosina, del alelo velocidad es del 90% y del alelo timina del 10%. Si nos vamos al caballo de trote,
Francés, situación contraria al quarter force. Prácticamente no hay alelo de velocidad. El 99% de los alelos son timina. Luego estamos viendo ancestros que no tienen citosina y caballos que han sido seleccionados para velocidad, que lógicamente tienen el alelo de la velocidad. ¿Qué sucede en Asia? Pues que se cogen muestras de razas de Asia y el alelo timina es mucho más frecuente que el citosina. ¿Qué sucede en África? El alelo timina es mucho más frecuente que el citosina. Luego, esto nos está dando una idea de que parece que el alelo timina, el alelo del fondo, era el original y la citosina fue la mutación. Nos vamos a Inglaterra. Y en Inglaterra aquí hay una tendencia que cambia un poquito. En razas inglesas, ojo, no hablo del... Aquí no estoy hablando de pura sangre inglés, en ninguna de estos datos que he dado. Aquí estoy hablando de razas de caballos inglesas. Bueno, pues aquí lo que vemos es que el alelo timina sigue siendo el más frecuente, pero no con tanta diferencia como hemos visto en otras razas. La timina tiene pues un 68% de frecuencia este alelo y el citosina un 32%. Y algunas razas de caballos de Inglaterra, de ponis en concreto, la frecuencia del alelo citosina y timina está equilibrada, 0,505. A partir de aquí, bueno, con esta información, el mundo del caballo de carrera se caracteriza porque su información genealógica pues, es bastante amplia. Es uno, yo creo que siempre se dice que con el toro de Lidia y el caballo de carreras fueron las dos primeras razas que establecieron su libro genealógico. Se tiene una información amplísima. Todos sabemos pues, que el origen de los caballos de carreras vienen fundamentalmente, o nos podemos retrotraer a tres sementales, Darley Arabian, Bierly Turk y Godolphin Arabian. Ahora bien, en un estudio que se hizo a finales del siglo, a principios de este siglo, lo que se vio, lo que veis aquí es la influencia de estas líneas paternas, la influencia genética en el pura sangre inglés actual. Entonces, esta sería la escala temporal de 1750 al año 2000 y lo que se ve es que el 95% de la información genética actual procede de Darley Arabia. Tiene una marcada influencia el 95% y los otros dos pues se reparten el 5% restante. Esto sería en el caso de las líneas maternas. En estas líneas maternas la cosa está un poquito más dividida. Aproximadamente entre 10 líneas maternas, estas serían las tres principales, pero entre 10 líneas maternas explican el 72% de lo que sería la variabilidad genética actual del pura sangre inglés. Toda esta es información para luego llegar de ver, para luego unirla toda y ver cómo ha llegado ese alelo al pura sangre inglés. A partir de aquí, en otro artículo lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a ver, tenemos muestras de animales pues, que han tenido una gran repercusión a nivel histórico dentro de lo que sería el pura sangre inglés. Y tenían muestras de esos sementales de reconocido, o sea, yo creo que los nombres que veis por aquí, pues muchos de ellos os sonarán a casi todos. Y como tenían muestras de museos de estos animales, lo que hicieron fue genotiparlos para el gen de la miostatina, a ver qué información llevaban. Bueno, pues todos estos animales que veis aquí, que van enfocados a la línea de Darley Arabian, todos eran homocigotos timinas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto ya nos va dando una idea. Bueno, iba a adelantar, pero no quiero adelantar hasta no dar la última información. Y ese mismo artículo lo que hizo fue lo siguiente. Lo que hizo fue, bueno, pues como hay mucha información genealógica disponible, lo que vamos a hacer es genotipar animales dentro de lo que sería esa información genealógica y hacer un estudio de coalescencia. Un estudio de coalescencia lo que nos dice, o básicamente en genética, lo que nos permite es ir a partir de la información que nosotros tenemos, ir remontándonos para atrás con el pedigrí que conocemos hasta ver de qué manera, de dónde proceden o a qué líneas podemos asignar cada uno de los genotipos. Es decir, cogieron individuos homocigotos velocidad, CC, homocigotos fondo, TT, hicieron este estudio de coalescencia y vieron, a ver, esos homocigotos citosina a nivel de pedigrí, y yendo para atrás, hasta qué línea llegaban. Y lo que observaron fue esta imagen de aquí, que no tiene mayor sentido, o sea, que no voy a explicar con detalle porque básicamente es lo que acabo de comentar, pero lo que vieron es que la mayoría de los individuos homocigotos citosina acaban en nearco.
tienen una coalescencia que converge en nearco. ¿Conclusión de todo esto? Pues como conclusión, lo que podemos decir es, en primer lugar, que no parece evidente que, bueno, en primer lugar, lo que podemos decir es que el alelo original era el alelo que daba fondo, el alelo timina, y que se produjo en algún momento alguna mutación que dio lugar al alelo de velocidad. Esa es la primera conclusión que podemos obtener. Segunda conclusión, que la introducción del alelo de la velocidad en el puro sangre inglés no puede llegar por línea paterna, porque como vemos aquí, tenemos sementales que han tenido mucha repercusión en lo que son las líneas actuales, genéticas actuales, y todos eran homocigotos timina. Por lo tanto, sería raro, aunque todavía pues, puede existir esa posibilidad, por remota que sea, pero sería muy raro que fuera una línea paterna la que haya introducido este alelo de velocidad. Y a la vista de este resultado que yo exponía aquí, las últimas teorías, bueno, que ya llevan tiempo encima de la mesa, lo que están diciendo es que se ha visto que en las líneas maternas pues existe una influencia de razas británicas, casi el doble con respecto a lo que ha sido influencia de razas árabes. Hay que tener en cuenta que cuando se crea el puro sangre inglés no se crea de hoy para mañana. Se van produciendo cruces, se van seleccionando cruces con individuos de distintas razas, de los sementales que se trajeron, con yeguas de otras razas, y ahí pues se va haciendo una selección hasta que surge el pura sangre inglés. Es muy posible que se produjeran cruces con razas que estaban situadas en el Reino Unido, con líneas de los descendientes de estos sementales. Pues la teoría lo que nos está diciendo es que fundamentalmente parece que más o menos en el siglo XVII se produce un cruce entre un semental con una yegua de la raza de Pony Shetland, y que esta yegua de la raza de Pony Shetland, que es la que ponía aquí, que tiene una influencia o que tiene un equilibrio bastante, hay un equilibrio entre el alelo citosina y timina, esta raza fue la que introdujo ese alelo velocidad dentro de lo que serían en las líneas del pura sangre inglés. A partir de aquí se introduce esto. Hemos visto que los homocigoto velocidad convergen en lo que sería la línea nearco. Pues parece que la línea nearco es la que ha contribuido a la difusión de este alelo. Ha contribuido fundamentalmente mediante dos grandes vías, aunque seguro que muchas más. Una, nearco a través de Neartic, Dance, y ya no hablo más porque yo creo que todos ya sabemos lo que hay detrás de todo esto, y además de esto también porque Nearco también es padre de dos grandes sementales como Royal y Royal Charger, que se caracterizan porque tienen una línea materna bastante en común. De hecho su segunda y su tercera madre pues son la misma, y esa segunda o tercera madre, que se llama Muntag Mahal, se hablaba de ella como la potra voladora. De Flying Philly se hablaba de esa y de esa yegua, y parece que esta es otra vía de entrada, esta línea materna es otra vía de entrada del alelo de la velocidad dentro de lo que sería el pura sangre inglés. Por lo tanto, el alelo homocigoto fondo era el original. La velocidad parece que se introdujo a partir de razas que estaban, de caballos que estaban en el Reino Unido, y la difusión fundamentalmente nos viene por vía near. Ha sido la difusión de ese alelo de la velocidad, llegando hasta los días a las distribuciones que podemos ver a día de hoy en lo que sería el pura sangre inglés. Con esto, pues acabo. Creo que me he extendido un poquito más de lo que quería. Disculparme y espero que os haya interesado, y con esto ya, pues ya todo lo que os quería decir lo he dicho. Así que si tenéis alguna pregunta, o no sé si Rafael, tú antes quieres decir algo. Bueno, pues lo primero, volver a agradecerte esta pedazo de explicación. Yo creo que todos hemos disfrutado mucho. Como tú dices, ahora es el momento de, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede activar el micrófono de manera voluntaria y preguntarle a Óscar. Si alguien quiere, pues debería hacerlo ahora. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Óscar. Gracias por tan interesante charla.
Y la pregunta que tengo yo es si estaría asociado el CC a la precocidad. Sí, sí, está asociado a la precocidad. O sea, de hecho, hay resultados ahí que no. Y gracias por la pregunta, porque yo creo que esto complementa la presentación. Efectivamente, está asociado a la precocidad. De hecho, de media, aproximadamente un caballo homocigoto velocista eh, debuta 6 meses antes por término medio que un homocigoto fondista. Hay que tener en cuenta. ¿Hay algún estudio que se haya relacionado? Porque veíamos que el homocigoto velocista tiene un nulo comportamiento en las carreras de fondo. En cambio, los caballos fondistas sí que han obtenido un resultado pequeño, pero sí que han obtenido algún resultado en carreras de velocidad. Seguramente esto pues también irá más asociado a lo que estoy hablando, porque las carreras de potros de 2 años, no hay carreras de 2.400 metros ni de 2.000 metros, son todas carreras de velocidad, ¿no? Entonces, un poquito, ¿hay algún estudio? ¿Habéis hecho algún estudio aquí en España asociado a eso? No. Aquí no. En Reino Unido sí que hay estudios de este tipo asociados, o sea, analizando lo que sería los distintos genotipos con la precocidad, y se ha visto eso, sí. O sea, hay que tener en cuenta también que el homocigoto velocista tiene una mayor proporción de fibras de las que se llaman explosivas. Esas fibras explosivas, pues, además son... aceptan mejor el ejercicio, o sea, se desarrollan, cuando tú a un caballo velocista le sometes al plan de entrenamientos enfocado a un velocista, esas fibras se desarrollan más que las fondistas, hipertrofian más, por así decirlo. Entonces, por eso los caballos velocistas, entre otros motivos, vemos que son más fuertes, son más... Entonces, tal y como se mueve el mundo de las carreras de caballos, que el debut es a una edad muy temprana, estos caballos, además de que tienen fibras explosivas, aceptan o se adaptan mejor a ese ejercicio. Todo ello conlleva a que sean caballos que debutan antes. Además de, por lo que tú comentabas muy bien, claro, no hay carreras de 2 años de 2.400 metros. O sea que el fondista es de maduración más tardía, el velocista es de maduración más temprana. Esto es la teoría. Mi opinión también, ojo, mi opinión como aficionado al Tour, no es una opinión genética, o sea, igual de buena, igual de mala o de regular que cualquiera de que cualquiera de vuestras opiniones por vuestra experiencia. Ahora hablo como aficionado al Tour. También yo creo que en ocasiones la velocidad, sobre todo en 2 años o en caballos que empiezan el entrenamiento, estos caballos que pueden ser homocigotos velocistas, que son muy despiertos, que son más briosos por el tipo de músculo, de fibras musculares que tienen y demás, a veces se asocia a que son más precoces. Y entonces, como son más rápidos, son más explosivos, este es precoz, este enseguida va a debutar, y yo eso es lo que no acabo de ver del todo claro. Cuidado, repito, esta es mi opinión como aficionado, ¿eh? Sí se ha visto, o sea, los datos son claros, 6 meses por término medio. O sea, si digamos que un caballo nace en enero y tenemos un homocigoto velocista y un homocigoto fondista, en agosto de los 2 años, por término medio, debutan los homocigotos velocistas y en diciembre, 6 meses más tarde, debuta el homocigoto fondista. Muy bien. Entonces la recomendación es analizar a todos ellos. ¿Nos podrías recordar cómo podemos hacerlo? ¿Lo hacemos a través de la asociación de criadores, por ejemplo, o cómo? La asociación, sí. Todo esto nosotros analizamos en el laboratorio de la facultad y todo lo gestionamos a través de la asociación de criadores. A través de ellos gestionamos todo esto. Básicamente es ponerse en contacto con ellos y luego ya simplemente sería una extracción de sangre que nos mandan a nosotros y hacemos el análisis y mandamos los resultados. Pero todo lo gestionamos vía ellos, porque además es muy cómodo, porque ellos tienen
oficinas en el hipódromo y entonces, pues, es muy fácil a la gente, muy cómodo, mejor que mandarlo por correo o lo que sea, pues llegar a ellos, dejar ahí el tubo y nosotros ya nos gestionamos con ellos para recogerlos y hacer los análisis y todo lo gestionamos a través de ellos. Genial, muchas gracias, Óscar. Oye, una pregunta, Óscar. Si tú tienes una yegua y la cruzas con un semental 2 veces, ¿tienes probabilidades de que los 2 potros sean homocigóticos en velocidad, por ejemplo? ¿O heterocigóticos? Bueno, Sí, no, ¿sí o no? mira, Teóricamente debería serlo, ¿no? pues es que todo va a depender de la información que tengan la yegua y el semental. O sea, si yo cruzo una yegua que es homocigota velocista por un semental homocigoto velocista, todos los hijos son homocigotos velocistas. El problema te viene en los cruces que hay aquí en las partes centrales. Ya, que ahí puede salir cualquier diferencia entre uno y otro, ¿no? Eso es. Y esto son probabilidades. O sea, aquí lo que te dice es que si tú haces el cruce de un homocigoto velocista por un heterocigoto, Sí. la mitad de los descendientes serán homocigotos velocistas y la otra mitad serán heterocigotos. Pero ojo, son probabilidades. Es como Ya. yo cruzo un semental y una yegua y yo espero que la mitad sean machos y la mitad hembras. Y tienes de repente que haces un cruce y los 3 primeros son machos. La probabilidad lo que te dice es que a medida que el número de observaciones suba mucho, te acercas a estos números. Pero te puede pasar que tú hagas este cruce y los 3 primeros descendientes sean homocigotos velocistas. Ya. Por eso yo creo que, salvo estas situaciones que vemos aquí, que dados los cruces solo puedes obtener este descendiente, en estas otras situaciones pues es muy apropiado hacer la prueba, porque es que, ya lo decía antes aquí, es que tú cruzas 2 caballos heterocigotos que te pueden estar corriendo muy bien en 2000 o en 2.200 metros, o incluso en más distancia, y te puede salir un homocigoto velocista, que nunca pensarías en ello. O sea que... Entendido. Perdonad si me adelanto ahora a alguien, va un poco por la línea de la pregunta de Ana. Voy a poner una carrera, porque yo te lo quería preguntar a ti, Óscar, que es un sprint, que dura 1 minuto, la vais a ver, para identificar al caballo. Fijaros en el caballo que cuando sale de la recta, en la curva, va último. Ahora os la pongo. Perdona un momento. ¿Dejo de compartir pantalla para que se pueda ver en grande? Mejor, ¿sí? Así la gente... Eso es, ahí está. Perfecto, pues un segundo. They're off in the Breeders' Cup Turf Sprint. And it was a good start for Renee's Got Zip. She came out fast on the inside, and so did No Nay Never. And Something Extra's away running in third. Ageless is fourth on the far outside. Then comes Tight End Touchdown, followed between horses by Marchman, as now they begin that right-hand turn, and Renee's Got Zip is the leader. No Nay Never is second, just to the outside of Something Extra. Then Tight End Touchdown, followed by Marchman. Ageless is next by another 2. And then comes Silencio to the inside as they continue their way on that turn, and they come downhill here at Santa Anita with Renee's Got Zip still the leader. Something Extra now 2 lengths behind, running in second. No Nay Never is third. 3 lengths farther back to Marchman in fourth. Tight End Touchdown is fifth to the inside. Then comes Ageless, and right behind them is Sweet Swap. But it's Renee's Got Zip who crosses over the main track in front and turns for home with the lead. No Nay Never is second to the outside. Tight End Touchdown is coming up the rail. Something Extra. Ageless is there. On the far outside, Casper Netcher, and then comes Sweet Swap. It's No Nay Never. Here's Ageless on the outside at a huge price. Toward the inside, Tight End Touchdown. Sweet Swap is there too. And on the far outside, Bobby's Kitten. ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Pues volviendo a este ejemplo, que era el que yo te quería preguntar, bueno, tú que eres aficionado probablemente lo conozcas porque es Bobby's Kitten, que ganó la Breeders' Cup, la Turf Sprint en el 2014, si no me equivoco. Entonces, un segundo. Esto es lo otro que yo te quería preguntar. Esto yo he sacado el pedigrí y he estado buscando un poco, pues me he ido hacia atrás, sobre todo
no sé si lo he hecho bien después de escuchar tu charla porque me he ido solamente a los sementales. Pero bueno, como todos los sementales, pues evidentemente tienen una línea materna, aquí vemos que la mayoría, en la parte paterna, todos están prácticamente, bueno, todos están por encima de la milla, incluso nos vamos a los 2.000 y 2.400 metros, los de 10 y 12 furlongs. Ay, perdón, que se me ha ido. Aquí están. Entonces, luego nos vamos a la parte materna y sí que vemos que a lo mejor es por ahí, por lo que te lo quiero preguntar, que Forestry, junto con Stonebird, es el único que ha dado un buen valor o un valor elevado en el sprint. Claro, tú ves este pedigrí a simple vista y dices, de aquí no puede salir un caballo de 1.200 metros. Entonces, yo te quería preguntar si eso es porque genéticamente este caballo puede tener, pues a lo mejor una predisposición a la media-larga distancia, pero morfológicamente sus fibras musculares, no sé si se puede relacionar que sean de tipo 2B y sean las que le dan esta aceleración brutal, porque claro, este caballo tiene un propio hermano que su máximo valor ha sido ganador de grupo 2 y grupo 3 y ha estado por encima de los 1.800 metros. Entonces, ¿cómo se puede explicar genéticamente, desde tu punto de vista, dos casos como este, que dos propios hermanos, uno es de 1.200 puro y el otro pues por encima de los 1.800? Entiendo que es la mezcla que has explicado antes, pero me resulta bastante heavy, por así decirlo, viendo este pedigrí, que ocurra esto, ¿no? Pues yo, a ver, perdona que voy a volver otra vez. Yo, en ese caso, me inclinaría a pensar algo de esto. Estamos hablando de un cruce de este tipo o incluso de este, según que estaríamos hablando de eso. Así es, o sea, si tú cruzas dos individuos heterocigotos que te pueden dar distancias o sea, que pueden estar corriendo en distancias de 2.000, 2.200 metros, un 25% de ellos te pueden salir homocigotos velocistas, un 25% de ellos. Si tú coges una línea materna que es muy velocista, la mitad te van a salir homocigotos velocistas. Entonces, yo creo que por eso esto es el interés que tiene el analizar este tipo de cosas, porque en un cruce de ese tipo, incluso repitiendo ese cruce, es posible que su hermano te pueda salir homocigoto fondista y esté corriendo en distancias muy largas y te extrañe, pero es que es así. Desde un punto de vista genético, además, lo que se ha visto es que ese alelo C o ese alelo T lleva asociada una mayor o menor proporción de fibras musculares de un tipo u otro que predispone más a la velocidad o al fondo. Pero así es. O sea, nos podemos encontrar casos. Viendo el pedigrí de Bovis Kitten, entonces se podría afirmar que viene por la línea materna, sí o sí, porque es la que tiene esa parte velocista a través del abuelo materno de Bovis Kitten. Sí, lo que pasa es que yo a la vista de eso, lo que yo diría es que el alelo velocista le llega por la línea materna y paterna. O sea, si estamos, o sea, un caballo que te gana 1.200, 1.400 metros, la probabilidad de que sea homocigoto citosina, homocigoto velocidad es altísima. A la vista, pues, de los porcentajes que nosotros vemos aquí. O sea, aquí vemos que... Entonces, ¿eso que nos está diciendo? Que ese alelo nos ha llegado por las dos vías, tanto la materna como la paterna. Eso quiere decir que o estoy hablando del cruce de un individuo heterocigoto por otro heterocigoto, o estoy hablando de un cruce de este tipo, de un CT por un CC. Vale. Luego, ese alelo C nos está llegando por las dos vías, tanto materna como paterna. A mí un caballo que te gane en 2000, 2002 o incluso 2004, que sea heterocigoto, no me extraña tanto. Pues nada, gracias, Óscar. De todas maneras, bien te digo otra cosa, que yo, y además viendo la gente que está conectada,
yo de pedigrís tampoco soy un experto y me da mucho miedo meterme en los pedigrís porque no soy un experto y me da miedo, no vaya a ser que diga alguna burrada, pero desde luego en este caso los alelos de velocidad han tenido que llegar por las dos vías a ese descendiente. No sé si alguien tiene otra pregunta. Sí, ¿se me oye? Sí. Hola, Óscar y Rafa. Hola. Bueno, un millón de gracias por la charla. Bueno, primero, gracias al organizador y gracias al conferenciante, que ha sido súper interesante, la verdad. Bueno, sobre esto que habláis ahora, pues basta con que miremos en nuestras familias, ¿no? La mayoría tenemos hermanos y hipotéticamente todos somos del mismo padre y de la misma madre y o nos parecemos o no, ¿no? O sea, que hay la variación genética está en la vida todo el rato, ¿no? Óscar, te quería preguntar si se ha estudiado, últimamente en mis delirios de estos de los pedigrís, estoy leyendo bastante sobre lo no mucho que hay, sobre cómo yeguas procedentes de la península ibérica, que llegaron a las yeguadas reales inglesas en el siglo XVI, XVII, pues de un modo u otro acabaron formando parte de la base genética del pura sangre inglés, ¿no? Y es si se ha estudiado justamente la presencia de alelos C y T en el caballo de pura raza española, a ver qué predomina ahí. Pues mira, me alegro. O sea, muchas gracias por esta pregunta, porque cuando he estado, bueno, pues leyendo todos estos artículos y demás y tal, eso que tú estás diciendo es una idea que siempre he tenido yo en mente, porque además se ha visto que con lo que yo os comentaba en la charla de esto de que hay razas en el Reino Unido que tienen frecuencias de alelos citosina y timinas altos y tal y demás, en ese artículo no se habían analizado razas de la península ibérica, pero lo que sí se ha visto es que en el pura sangre inglés existen, analizando el ADN mitocondrial, determinadas informaciones que a priori su origen es la península ibérica y que entonces no está muy claro todavía si realmente esa información que tienen en el ADN mitocondrial llegó por caballos de la península ibérica o llegó como un hecho fortuito de otras razas que podrían existir en el continente europeo que tenían también esa información materna, pero en una frecuencia mucho más bajita, mucho más baja. Entonces sí que parece que ahí hay algo con la península ibérica. La península ibérica y los caballos tienen una relación bastante particular. Bueno, pues cuando desaparecieron los caballos de Europa, prácticamente desaparecieron de toda Europa, pues parece que la península ibérica fue uno de los refugios de los caballos por las condiciones climáticas y demás. Entonces ha influido en muchos sitios, ha influido en la formación de muchas razas y parece que hay una conexión península ibérica pura sangre inglés, pero no se ha llegado a estudiar. Y yo es algo que siempre he tenido ahí en mente. De hecho, de vez en cuando digo, bueno, voy a coger muestras y voy a ver qué tienen para este gen, pues el pura raza, pero no solo el pura raza español, el pura raza español o las razas que tenemos en el norte, el caballo gallego, el potoca, el losino, el hispano-bretón, razas de este tipo y ver qué información tienen, porque a lo mejor nos sorprendemos y resulta que el alelo citosina ese que entró en el pura sangre inglés entró vía península ibérica, que llegaron caballos, como tú has preguntado muy bien, llegaron caballos al Reino Unido, influyeron en la formación de razas y de ahí pasaron al pura sangre inglés. Sí. Y entonces es algo que tengo ahí en mente que en algún momento, o sea, yo creo que podría ser un trabajo interesante y en algún momento se podría hacer, sí, para dilucidar esto. Históricamente tiene bastante sentido porque hubo desde muchas exportaciones de caballos desde la península ibérica a Inglaterra, pues sobre todo a partir del siglo XVI, ¿no? Pero nada, estúdialo, venga, te queda ánimo. Sí, o sea, de verdad que es algo que está ahí y tienes toda la razón. Hemos tenido mucho trato comercial con el Reino Unido a lo largo de mucho tiempo. Y se refleja mucho en los animales. Cuando haces análisis genéticos de razas de determinados animales, ves que
que con el Reino Unido tenemos más relaciones genéticas a nivel animal de lo que podíamos pensar en un principio. Y seguro que con los caballos pasa lo mismo. Ya. Muy bien. Oye, pues 1.000.000 de gracias por todo, ¿eh? Nada, Y enhorabuena aquí, por la aquí. charla. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más por último quiere hacer una última pregunta, porque ya, bueno, estamos entrando en el límite de tiempo. Si alguien más quiere hacerla. Parece que no. Bueno, pues nada. Gracias a todos los que habéis asistido a esta segunda charla de Conferracing. Ahora en unos días anunciaremos la próxima, que también estoy convencido de que va a resultar muy interesante. Óscar, agradecerte pues una y otra vez pues tu tiempo y esta magnífica charla. Y bueno, particularmente yo la he disfrutado mucho, te lo tengo que decir, y estoy seguro que el resto de asistentes también. Y yo creo que no te dejaremos escapar, yo creo que te vamos a coger para hacer alguna otra. Y nada, lo dicho. Nada, darte las gracias a ti. Como decía al principio, yo creo que estas iniciativas hay que agradecerlas en ti porque eres quien la ha puesto en marcha y darnos la posibilidad de vez en cuando de juntarnos y hablar de caballos, que es lo que nos gusta, y que cada uno, pues con lo poco o mucho que sabe, pues aporte un poquito para que todos pues sepamos un poco más de caballos, del turf. O sea que muchas gracias a ti por esta iniciativa, de verdad. Muy bien, Óscar. Pues nada, estamos en contacto y, bueno, lo dicho, en breve recibiréis, los que os habéis suscrito, un mensaje a través del email con la nueva charla que va a ser próximamente, más o menos en 2 semanitas como mucho. Y nada, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muy interesante. A ti, Ana, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.